Hoy comenzamos nuestra tertulia de humanidades con una sintonía que no es la habitual. Lo hacemos con un tema de Aita Donostia titulado Bibili Bombolo, y es que el padre José Antonio Donostia está considerado como uno de los mejores compositores vascos del siglo XX. Desde que con solo 11 años escribiera su primera partitura y hasta su fallecimiento con 70 años, Aita Donostia produjo un nutrido catálogo de obras sinfónicas, corales, religiosas y de ambiente vasco. En paralelo con la composición se ocupó también de recopilar la música popular del país, lo que fructificó en su famoso Cancionero Vasco. Y no contento con ello, amplió la recogida de datos a aspectos relativos a la vida tradicional. El producto de esta actividad etnográfica ve ahora la luz en el 10º y último tomo de las obras completas de Aita Donostia. Y uno de los protagonistas de esta edición está con nosotros, protagonista que nos va a presentar ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, el gran Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, compañero. Quique, qué bonito tema habéis elegido, ¿eh? ¿Verdad que sí? Muy hermoso. Sí, son muchos años en la radio para saber escoger. Creando ambiente. Oído fino tenéis ambos. A ver, preséntanos a nuestro invitado. Pues nuestro invitado es Emilio Xavier Dueñas, folclorista, que es el editor, el responsable de este tomo que acabas de comentar, el 10º tomo, que lleva por título Notas de folclore de Aita Donostia, y con el cual concluye una labor de muchos años y de no pocos esfuerzos para rescatar la totalidad de la producción de Aita Donostia, una labor que ha sido dirigida por Eusko Ikaskuntza y de la que además Aita Donostia, claro, fue un socio muy destacado y miembro de su junta permanente antes de la Guerra Civil. Saludamos ya a nuestro invitado, Emilio Xavier Dueñas. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Emilio. Vamos a empezar con un vistazo general a esta recopilación. ¿De qué parte se componen las obras completas, cuya edición ya culmina ahora mismo? Bueno, las obras completas, que sí que es verdad que hemos tardado en finalizarlas, porque en los últimos años hemos sido un poco más lentos en todo este proceso, sobre todo en este último volumen, el número 10. Las obras completas son 10 volúmenes. Fueron saliendo primeramente en 1983, que lo sacó la Gran Enciclopedia Vasca, los 3 primeros volúmenes, que se corresponden con los artículos, los diarios y las reseñas. Quiero decir en este tema que esa es la publicación que ya en su momento había sido publicada en vida por el padre Donostia. A partir del 4º volumen, que son 4º y 5º las conferencias, el Cancionero Vasco y ya son obras sacadas del material que él fue recopilando y guardando en aquel pequeño cuartucho en el archivo de Lecaroz. Arratsaldeon, Emilio. Arratsaldeon. Se llamaba José Gonzalo Zulaika Rey en la vida civil, ¿verdad? En el siglo, que dicen los religiosos, pero adoptó el nombre de Aita Donostia, padre Donostia, para la vida religiosa, en homenaje a la ciudad donde nació en 1888. Sin embargo, fíjate que vivió poco tiempo en ella. Yo, por lo que he visto echando un vistazo a su biografía, he sabido que fue un fraile muy viajero, pasó muchos años en Francia, en Madrid, en Barcelona sobre todo. Te pregunto, Emilio, ¿esta vida itinerante tiene reflejo en su obra? Bueno, tiene relativamente el reflejo. Lo que sí está claro es que el material que él empezó a recopilar fue hacia 1911 más o menos, y eran referente a las canciones populares. Es a partir de 1918 cuando empieza a escribir sus notas, de las cuales salen todo este material del volumen 10. Sí que es verdad que, como tú bien has dicho, estuvo durante un tiempo fuera, y fue, fíjate, entre Toulouse, París y Bayona, lo que estuvo entre 1936 y 1943. Y a partir de 1943 al 53 estuvo en Barcelona. Durante ese periodo, en sus notas también hay material. O sea, no sé si vino por aquí muchas veces o no, pero lo que sí está claro es que incluso en esas fechas que estuvo fuera, también recopiló material. Hoy hemos hablado ya varias veces del Cancionero Vasco, del padre Donostia, que seguramente es el resultado más notable de su investigación etnomusical. ¿Qué tiene de común y qué de singular o de diferente en comparación con otros cancioneros, por ejemplo, como el de su contemporáneo Resurrección María de Azcue? Pues bien, con Azcue obviamente coincidió en un tiempo, porque son coetáneos. Es más, coincidieron en el concurso que hubo en 1912 por parte de las diputaciones vascas a la hora de recoger las canciones. Salió ganador Azcue, él quedó segundo. Los 2 cancioneros, antes o después, fueron publicados. Resulta que sí que es verdad que entre los 2 existe una diferencia. Por un lado, Azcue, partiendo de lo que es el apartado etnográfico, se dirigió un poco más
y más al apartado lingüístico, y en el caso del padre Donostia, partiendo de lo que es la música y la composición, de lo que él era un gran maestro, también luego aprovechó y fue sacando esa parte de la cultura tradicional que también coincidió con Azcue. Lo que pasa que Azcue, pues bueno, fue por otra línea diferente, pero digamos que vuelvo a insistir en que hay la parte principal del cancionero es lo que se sacó después de vida, y en lo que influyó en este caso otra persona de la cual hablaremos seguidamente. O sea que son dos cancioneros que se complementan, ¿no? Exactamente. Oye, Emilio, y luego vayamos ahora ya, eso es en cuanto al trabajo etnomusical, vayamos ahora con la cosa del folclore, de la etnografía de campo, que esto es muy curioso, porque a partir de cierto momento ya hace cancionero, recoge un montón de canciones populares y luego dice, bueno, pues ya que estoy, voy a seguir investigando, pero ya asuntos etnográficos, que en principio no era un tema, ¿verdad?, que a él que correspondía a su ámbito, digamos, es de especialidad. Él era un músico, un musicólogo, un compositor y tal, pero bueno, tenía ese afán etnográfico. Entonces, en este ámbito, que es el que corresponde a este último volumen que tú has dirigido, ¿cuál es la aportación de Aita Donostia para su tiempo, del contexto de la primera mitad del siglo XX? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que partir de casi del nacimiento del término folclore, que se produce en 1846. No te vayas tan lejos, Emilio. Por favor. Ya sé, pero bueno. Me asustas. Por sentar las bases. Sí, es por sentar los cimientos un poquitín. No, es porque realmente todo lo que procede desde mediados del siglo XIX, que es lo que se llama el nacionalismo romántico o el tradicionalismo, es lo que imperó después en todo lo que se fue publicando desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. Incluso yo diría que la formulación, la metodología y la sistemática utilizada por muchas personas era prácticamente la misma. Lo que pasa que obviamente entre Azcue y el padre Donostia había una diferencia. En algunos casos era mucho más sistemático el padre Resurrección María de Azcue que el padre Donostia. Pero sí que es verdad que la aportación del padre Donostia en el ámbito de la etnografía, en este caso, es válido en la proporción que le corresponde, principalmente por estas notas de folclore, porque en relación a lo que hizo en su momento de conferencias o de reseñas o de artículos, era más bien escasa. Lo que sí está claro que él tuvo una relación muy directa con ciertos personajes de aquel tiempo, como Salaberry, Gallop, Lecuona y Bordes. Eso no solamente en el aspecto musical, sino como, por ejemplo, con Julien Vinson en el aspecto etnográfico y la literatura popular, que eso es lo que le ha valido en este caso para que dentro de esas notas también aparezcan estos personajes. Dentro de su afición etnográfica, él era un investigador de los de a pie de obra, ¿no? De los que se iban de aquí para allá, preguntaban, indagaban, grababan cuando correspondía. Exactamente cómo era su metodología y qué diferencia tenía con la de otras personas que eran más bien consideradas ratones de biblioteca. Has dado bastante en el clavo, excepto lo de grabar, pero... De grabar no grabo nunca. No, yo no sé si dispondrían de material los capuchinos para este tipo de cosas. Estamos hablando años 20. ¿eh? No, pero más tarde todavía. Sí, bueno, hay material hasta el año 40 y tantos, pero bueno, no hizo lo que a una persona que él le tuvo un poco de maestro sentimental, que fue a Béla Bartók, que es un húngaro, que aquel sí, fonográficamente... Ahí se fue con grabadora. Ahí va con grabadora. Sí. Pero sí que es verdad que lo que el padre Donostia utilizaba, por un lado, las fuentes orales y las fuentes escritas. Las fuentes orales era lo de coger, como bien has dicho, a pie de camino, incluso a algunos transeúntes que pasaban por algún lugar del Valle de Baztán, y apuntar lo que le cantan, lo que le dicen, en cualquier aspecto de la cultura tradicional. También es verdad que luego él también recibía información de amistades, de otros capuchinos, de alumnos del colegio de Lecaroz. Toda esa información es lo que hace al final que se extienda mucho el abanico geográfico, de tal forma que no solamente es Navarra, sino que ya es Guipúzcoa, es Vizcaya y es Iparralde. También tiene las fuentes escritas, porque dentro de estas anotaciones hay muchas fuentes escritas. Y él toma principalmente mucho del diario Euskadi con Z, y que es donde él también anteriormente había escrito algunos artículos. Y luego, muy justito, tocó archivos como el de Elizondo u Oronoz. Oye, y ya este último tomo, este 10º tomo que ahora sale, ¿cómo lo habéis organizado, Emilio? ¿Qué clase de notas contiene? ¿Cuál es un poco la estructura general?
Bueno, la verdad es que esto es un poco locura. Un poco locura porque dar con una fórmula única era complicado, porque hay muchas, cada uno que lo hace, lo puede hacer de muchas formas, ¿no? Sí, porque él no lo hizo para publicar, ¿verdad? Lo de publicar lo habéis planteado ahora. Eso es, lo de publicar ya venía del padre Jorge, del padre Jorge Díaz Riezu, que es el que en su momento dijo, se ha publicado el cancionero y ahora vamos a publicar también estas notas. Lo que pasa que por el camino pues ha ido un poco dejando de lado y hasta que ha llegado el momento de hacerlo. La estructura la he montado en base a unos criterios, digamos que personales, pero basados en lo que es el folclore y la etnografía como disciplina. Lo que no quiere decir que tenga también sus agujeros negros. Está dividido realmente en 11 capítulos, los cuales temáticos realmente son 9. Y importantes diríamos que son del 1 al 8, y que son, por un lado, literatura oral, por otro, supersticiones y creencias, lenguaje y toponimia, lo que está relacionado con la Iglesia, la música, la danza y el juego, el calendario festivo y el ciclo de la vida. Digamos que estos son los importantes. A su vez, estos están divididos en apartados y en subapartados. Esto es un poco para complicarlo, no lo podemos poner tan fácil. Además, como cada ficha, que tiene varias entradas, puede ser tomada como de diferentes temas, las hemos puesto en uno para no repartirlas, pero luego en los índices lo que hemos hecho es decir, esta entra en este, pero también entra en este y en este. Madre Dios, es abrumador. Bueno, pero facilitando la búsqueda. No creo que sea facilitar esto, pero bueno, alguien tiene que pringarse un poco. Emilio, todavía no has dicho de qué volumen de fichas estamos hablando. Estamos hablando de 1818 fichas en 1049 páginas. Madre de Dios. Sí, Oye, sí, una última pregunta, Emilio. Después de tantos años volcados sobre esas miles de fichas y haciendo un trabajo casi forense para interpretar y clasificar los apuntes manuscritos de Aita Donostia, ¿con qué te quedas de toda esa labor? Bueno, yo me quedo de toda esta labor pues con el esfuerzo que he realizado. Y con la palma de la espalda. Ahora te la damos. Y la satisfacción del deber cumplido. Sí, también. Y el resto de colaboradores que lo han trabajado. Y lo que siempre me queda, aparte de que haya temas que en el mundo etnográfico ya lo controlemos porque aparecen muchas veces, sí que es verdad que el tema, os recomiendo que lo leáis, y el tema de las supersticiones y creencias, pues os lo toméis un poco así. Oye, Juan, es fácil acceder a todo esto, claro. Sí, porque es que todavía no lo hemos dicho, los 10 tomos están de las obras completas, están en la red. En la red. Se puede entrar en la página web de Eusko Ikaskuntza y ahí se encuentra todo, tanto los tomos anteriores como este, que ahora se ha editado y que se presenta, además, la semana que viene, este último volumen, en el Coldo Michelena, el martes que viene, a partir de las 7 de la tarde, en una mesa redonda, amena, en el que va a hablar gente especializada y también familiares, etcétera. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan, por traernos un tema tan interesante y sobre todo a Emilio Xavier Dueñas, que es el que se lo ha trabajado. De verdad, curro. Y el que lo lleva a la espalda. Darle vosotros la palma de la espalda. Palmadita en la espalda. Ya veis por qué no he crecido más, ¿no? Hasta luego, Emilio. Muchísimas Juan, gracias. nos vemos. Hasta luego. Agur. Como a gente